Hola a todos, yo soy Wendy y anoche, mientras nos divertíamos jugando a nuestro juego de mesa favorito, me di cuenta de que era el momento perfecto para transformar nuestra sala y darle la bienvenida a la nueva estación. Quédate con nosotros y descubre cómo con 3 simples pasos podemos mantener nuestra sala fresca, agradable e invitante todos los días del año. Hoy limpiaré nuestra pequeña sala y comedor, que están unidos en un solo espacio. Con la llegada de los meses más fríos, quiero hacer que esta habitación sea más acogedora e invitante. Comenzaré dándole una buena limpieza y, como cada año, volveré a colocar la alfombra en su lugar para crear una atmósfera más cálida y confortable. Acompáñame mientras organizo todo. Esta mañana salí temprano, hice las camas, coloqué la vajilla limpia en su lugar y las del desayuno las lavé. Fui a hacer una pequeña compra y programé una limpieza rápida en mi sala para hacerla un poco más acogedora. El primer paso es organizar y limpiar la sala de manera efectiva. Hacer de esta tarea algo sencillo fue encontrar un lugar específico para cada objeto, como mandos a distancia, libros o revistas, y asegurarme de que los muebles estén dispuestos de tal manera que favorezcan el flujo para todos. Te aconsejo usar cestas o cajas decorativas para contener los objetos más pequeños o poco utilizados. Y para que limpiar no se convierta en una tarea aburrida y agotadora, lo que hago es utilizar herramientas eficientes, a veces diferentes y divertidas, como paños de colores o sprays aromatizados. Aprovecho este momento y también te muestro una pequeña compra que hice ayer, que creo que harán que un rinconcito de mi sala y de mi cocina se vean un poco más bonitos. Son un portautensilios y un macetero. Ambos son de cerámica. Quiero poner esta plantica aquí, al menos para los meses más fríos. Limpiaré la mesita de centro, las sillas y la mesa del comedor con un nuevo spray para vidrios de la Schiff, que promete dejarles brillantes y sin marcas. Como se me había acabado el spray para vidrios, fui esta mañana a comprar uno para esta limpieza y encontré este. Sé que los vidrios se pueden limpiar con agua y vinagre, pero como no me gusta el olor de este último, prefiero comprar los que hay en el mercado. El segundo paso es mantener limpia la sala. Es importante mantener una rutina de limpieza regular. También repasaré estas ventanas para quitar posibles marcas de dedos o salpicaduras. Aquí no haré mucho, ya que en estos días viene lluvia, y limpiaré el sofá.
Para limpiar rápidamente el sofá, utilizo un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia. A veces añado un poco de jabón neutro y seco bien para evitar que la humedad penetre. Ahora, con esta herramienta que yo llamo lengua para debajo de los muebles, quitaré la suciedad de aquí abajo. Después barreré el suelo con la aspiradora. A veces, cuando solo quito el polvo, rocío un poco de spray multiusos aromatizado y me deja un buen olor en el ambiente, como si acabara de limpiar. Antes de poner la alfombra, limpiaré el suelo con el trapeador. Echo en el agua una tapita de mastrolindo para el mármol. Y mientras limpio, te diré el tercer paso para tener siempre una sala bonita. Llevar a cabo un mantenimiento constante. Revisar regularmente el estado de los muebles, las alfombras y los tejidos para notar cualquier signo de desgaste o manchas. Si es necesario, planificar limpiezas profesionales para mantener nuestras cosas en excelentes condiciones. Espero haberte hecho compañía hoy mientras limpiaba mi sala. Si te ha gustado este video, te sugiero que veas otros en el canal o los que te dejo en la descripción.
Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Te agradezco y por hoy me despido de ti y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. Chao.